Miren, yo quiero compartir un tema. Estamos en estas fechas. Sabemos que hace aproximadamente el 16 de septiembre de 1810 se consumó la independencia de México, de nuestra nación. Y allí hubo muchos personajes que intervinieron y muchas personas que murieron y dieron su vida para que pudiéramos nosotros tener la independencia de nuestra nación, ¿sí? De la esclavitud, del yugo en el que se estaba viviendo en esa época, ¿sí? Pero yo quiero hablarte ahora de qué pasa contigo como persona, porque una cosa es que tenemos la independencia, somos libres de la esclavitud de otras naciones, pero que como persona, ¿sí? Si realmente eres libre o no eres libre. No sé si me vas a entender el tema. Se trata de verte que tú como persona, si realmente eres libre y vives en libertad, ¿sí? Ok. Entonces, yo le he titulado La vida no solo se vive, se gobierna. ¿Cómo se llama? La vida no solamente se vive, sino se gobierna. Porque hay un dicho, ¿no? Que dicen, hay que vivir la vida. No, la vida no solamente se vive, la vida hay que gobernarla. ¿Sí? Ok, y vamos a empezar a entrar a Evangelio de Juan capítulo 8. Quiero que me acompañes allí en tu Biblia. Juan 8:31. Dijo entonces, ¿quién? Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí déjamelo el 31 y ahorita le seguimos. Entonces allí está hablando Jesucristo y le está hablando allí a las personas, allí a los judíos, a todos los que estaban ahí, no solamente a sus discípulos, sino todos los que habían creído en él. Y le está diciendo: si vosotros permanecieres en mi palabra. ¿Y cuál es su palabra? Pues todo lo que hoy tú y yo podemos ver escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las palabras de Dios, y en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que si tú permaneces en su palabra, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando permaneces en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver qué más sigue diciendo allí en el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a mantenernos ahí, porque estamos hablando de lo que hoy en México se conmemora, ¿sí? Esta fiesta que es tradicional y que se vive la independencia, la libertad de México, para que fuéramos, ¿qué? Una nación libre. Y yo te decía que nosotros como nación sí somos libres, pero la Biblia dice que como persona necesitas conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. ¿Y quién se declaró que es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, el que tú conozcas a Jesús, el que permanezcas en su palabra, no solamente te lleva a ser un discípulo, sino te lleva a vivir una vida en libertad como persona. Porque si tú no tienes a Jesucristo y Jesucristo no es tu Señor, quiero decirte que entonces no somos libres. Entonces tú tienes que entender que sí tenemos y podemos festejar, y hay que recordar este momento porque Dios lo permitió. Dios permitió que sucediera
donde tuvieron que intervenir muchos personajes que hoy conocemos para que se diera la independencia. Y tuvo que morir muchas personas, tuvo que haber mucho derramamiento de sangre para que fuéramos una nación libre. Pero hubo alguien que tuvo que también morir y derramar su sangre para que personalmente nosotros fuéramos libres. ¿Libres de qué? Mira, aquí lo dice enseguida. Vamos a irlo analizando. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Los libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué? Es esclavo, ahí déjamelo, del pecado. Entonces, ¿de qué tienes que ser libre? Del pecado. Como persona tenemos que ser libres de ese yugo de esclavitud que mucha gente está esclava por el pecado. Hay gente que sigue siendo esclava de la mentira. No deja de la mentira. No deja el chisme. Está siendo esclavo, manipulada, controlada por ese ser que lleva a la persona a la esclavitud del pecado. Hay personas que siguen esclavas de la lujuria, de la lascivia, de la pornografía. Hay personas que siguen esclavas del odio. No han podido perdonar. Y si perdonan a una persona, al rato ya vuelven con otra y con otra. Y se vuelve algo donde la persona, al practicar el pecado, la lleva a la esclavitud. Entonces, nosotros podemos hablar y festejar hoy y recordar la libertad de nuestra nación México. Pero ¿qué como persona? ¿Qué estás viviendo? ¿Con quién estás teniendo problemas? Hay personas que siguen esclavas de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de las heridas que le hicieron fulano o sutano en una etapa de su vida, le traicionaron. Entonces la Biblia y lo que vino a hacer Jesús es para ¿qué? Para hacernos libres. Para eso es que Jesús derramó su sangre en la cruz, en el Calvario, hace aproximadamente 2000 años, para que fuéramos libres. Y necesitas conocer la verdad y hacer de la verdad tu Señor. Tu Señor. Él es el que tenemos que entregar nuestras vidas a que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros pensamientos, el Señor de nuestras decisiones, el Señor de todas nuestras cosas que tengamos que realizar. Porque si tú no haces las cosas que Jesús dice, entonces no podemos ser sus discípulos y por consiguiente no caminamos en libertad. Y aquí me viene un versículo. Me pones Romanos capítulo 6 verso 16 y ahorita regresamos allí donde nos quedamos en el 34. Mira, Romanos capítulo 6 verso 16. Es muy importante que vayas viendo, porque tú y yo tenemos que ser como personas, vivir en libertad. Y una cosa es que podamos pecar y que a través del arrepentimiento nos lleve a la reconciliación con Dios, para recibir ese favor y esa misericordia de Dios, que nuestros pecados sean perdonados a través del arrepentimiento y cuando pecamos. Pero una cosa es que practiques el pecado, porque la persona que practica el pecado es esclavo del pecado y el que gobierna el pecado es Satanás. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
escúchame, si yo me someto al que está dominando y controlando, el que está detrás del pecado, me convierto en esclavo de aquel que está operando en el pecado. ¿Y quién es? El diablo. Fíjate, vamos otra vez. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de a quién? De aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y por eso dice, si permanecéis en qué, en mi palabra. Lo que leímos, permanecer en la palabra de Él es en una obediencia a lo que dice Jesucristo. Entonces tú decides. Ahora fíjate el siguiente versículo, nótalo, fíjate lo que habla el 17. Ojo, no sabéis que si os, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Escúchame. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? ¿Sabes qué está hablando? De que tenemos que obedecer de corazón, no de palabra. Porque mucha gente habla y yo y esto, no. La Biblia dice de corazón. Porque mucha gente dice, no, es que yo soy cristiano y yo hago y deshago y dice, y cita los versículos, cita la palabra, pero la Biblia dice, no, de boca no, de corazón. Y si yo vivo obedeciendo a Dios de corazón, entonces yo ya no estoy sometido a la esclavitud de Satanás. Porque si yo obedezco al pecado, a la obra que produce el enemigo, que provoca a través de la influencia, a través de personas, a través de medios, el diablo está operando. Entonces la Biblia me dice que yo no puedo someterme. Tú vas a determinarlo. Tú determinas a quién vas a someter tus pensamientos y tus decisiones. Porque solamente aquí hay dos señores. Es Dios y es el diablo. Está aquí en la tierra. ¿Sí? Pero deja de pensar de palabra. Aquí habla de qué? De corazón. De corazón tiene que ser la qué? Obediencia. La obediencia. Ahora, si me regresas tantito al versículo que nos quedamos de Juan 8:34 nos habíamos quedado, regresamos al 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién? Entonces el esclavo no va a quedar en la casa, que es allá en el reino de Dios. El hijo sí quedará para siempre. ¿Sí? Entonces tú decides si eres esclavo o eres hijo. ¿Y cómo puede ser un hijo? Obediente. Porque existen los hijos de desobediencia. Y aquí tú tienes que entender que tenemos que vivir siendo ¿qué? Obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra. Y si soy obediente a su palabra, soy discípulo de Jesucristo y por consiguiente soy libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? Hay gente que sigue, aunque asistas a la iglesia, aunque vengas aquí cada domingo, pero ¿cómo vives en tu día a día? ¿De qué estás siendo esclavo? Volvemos otra vez a pensar de la lujuria, del adulterio. Hay gente que no quiere dejar el adulterio, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar la mentira, no quiere dejar de robar. Yuhu.
sigue siendo esclavo. Y de palabra puede decir muchas cosas, pero de corazón no está siendo obediente. Entonces tú decides, pero el esclavo no va a quedar en la casa, pero los hijos quedan para siempre. ¿Sí? Y yo quiero el verso 36, vamos a terminarlos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando de la libertad, porque estamos recordando un evento para estas fechas, 16 de septiembre, que se consumó la independencia en 1810. Pero hace 2000 años también se consumó la libertad de nosotros para ya no ser esclavos del pecado, sino que vivamos en libertad. Pero ¿sabes cuándo va a ocurrir? Cuando tú realmente coloques a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Cómo qué? Como tu Señor. ¿Y sabes cuándo sucedió eso? Cuando hiciste esta declaración de fe, cuando aceptaste a Jesús a través de una oración. Ahí le estabas diciendo: Jesucristo, tú sé mi Señor, tú eres el que tienes que gobernar en mí, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones. Pero escúchame, ahí tú lo declaraste para que Él fuera tu Señor, pero está también tu voluntad. Tu voluntad. Y quiero terminar esto para irme al Salmo 103 con lo que voy a terminar. Verso 37. Dice: sé que soy, les dice Jesucristo a ellos, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cavidad en vosotros. Escúchame. Ellos no aceptaban la palabra de Jesús. ¿Sabes por qué? Aunque eran pueblos judíos y venían de la descendencia de Abraham, pero ellos no lo aceptaban a Él, a Jesús, como Señor, como el Mesías, como el libertador. Por eso es que había ese choque. Y hoy en día hay mucha gente que dice así: pues sí, sí tengo libertad en la nación, tengo un México libre y puedo hacer mi vida aquí, pero personalmente siguen siendo esclavos. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? Siguiente. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Okay. Ahora pues sí, ponme el Salmo 103. Con este voy a terminar. Escúchame, iglesia. Y yo sé que Dios es el que te está hablando. Yo sé que Dios lo que quiere es que seamos ¿qué? Libres. Libres. Y para ser libres hay que ser obedientes. ¿Obedientes qué? A su palabra. Porque si permanecéis en su palabra, seréis verdaderamente sus discípulos y libres. Escucha, ¿te acuerdas cómo se llamó el tema? Se gobierna. A ver, otra vez, la vida no solamente se vive, sino se gobierna. ¿Por qué se tiene que gobernar? Porque tú tienes que gobernar tu vida y tus decisiones. Tú eres el que tienes que tomar las decisiones y decir cuando vengan el pecado y que quieran seducirte a que vayas a fornicar, decirle no más, no. Que vente a tomar, vente a drogar, no más. Vamos a mentir, no más. Y eso es estar gobernando mi vida, no solamente vivir la vida. Como es el dicho, hay que vivir la vida. No, la vida se tiene que gobernar. ¿Por qué? Mira, aquí lo dice, lo estaba diciendo el salmista, dice: bendice alma mía a Jehová. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba ordenando: bendice alma mía, te ordeno que alabes a Dios, que agrades a Dios. ¿Y qué es el alma? Pensamientos, sentimientos, emociones, tu voluntad,
tus deseos. Yo tengo que ordenarle a que yo tengo que decirle a mi alma, bendice, obedece. Ya, fuera mentira, fuera odio. Te tengo que perdonar, te perdono en el nombre de Jesús. Pero no seguir siendo esclavos de la amargura y el resentimiento y al rato de la venganza. Tenemos que ser libres, porque a eso vino Jesús. A que fuéramos ¿qué? Libres como personas. Ser libres de todo eso que está operando hoy, porque el someterme yo al pecado, quedo esclavo de aquel que es señor del pecado. Y ese es el diablo. Y tú decides de quién quieres ser. ¿Quién quieres que el que te maneje y te gobierne? Y parece que así está el diablo. Pero tú decides. Tú decides. ¿Quién? Yo le tengo que ordenar a mi alma. Bendice, agrada, obedece a Dios. Honra a Dios en tus pensamientos, en tus decisiones. La Biblia es clara, dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que llevar todos mis pensamientos. Cuando se presente la tentación, cuando se acerque una persona para incitarme a tomar malas decisiones, que es pecado, que yo sé, yo tengo que ordenarle a mi alma, no, te sometes a Cristo, te sometes a Cristo. Yo tengo que empezar a gobernar mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones. Yo, entonces la vida no solamente se vive, se gobierna. Yo tengo que gobernar mi vida, decidir quién es el que va a ser el Señor de mi vida. Allí decía, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser. Todo mi ser. ¿Qué es el ser? Cuerpo, alma y espíritu. Ese es el ser. Le habló al alma, porque en el alma están los sentimientos, las emociones, los deseos y la voluntad. Pero después le habla a todo su ser. Mi cuerpo yo no lo puedo dar otra vez al adulterio, a la fornicación, a la masturbación, a ver cosas incorrectas. Ya no la puedo entregar, porque tiene que ser para bendecir a Dios. Y yo tengo que tomar la decisión. Y sé que hoy muchos que están aquí y que me están viendo en las redes sociales siguen fornicando, siguen juntos. Ya cásense, no hagan fiesta. Bendice alma mía. Yuhu. No me vean feo, pues ¿qué? Pues yo tengo que predicar el mensaje, porque queremos ser ¿qué? Libres. O sea, a eso vino Jesús, a darnos libertad. Y yo no puedo seguir siendo sometido por el pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el que está detrás del pecado es el Señor, que es el diablo. Y así te puedo decir un montón de cosas. Y podrás venir a la iglesia. Y el esclavo no queda en la casa. Solamente los hijos, que son ¿qué? Obedientes. Y después dice otra vez, mira, y le sigue diciendo. Verso 2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus. También recuerda todo lo que Dios ha traído de bendición sobre tu vida, todos los beneficios que has recibido de Dios, las bendiciones que Dios te da. Hoy despertaste, esa es una bendición de Dios. No se te olvide que todavía hoy te dio vida para que puedas seguir bendiciendo a Dios. Otra bendición que has recibido: tus hijos, tus hijas, tus padres, tu familia, tus negocios, tu casa, que traes vestido,
que vamos a comer un pozole rico ahorita, unos tamalitos. Todo eso hay que bendecir a Dios y no olvidarnos ninguna de sus bendiciones que recibimos día con día, día con día. Y Dios es paciente con nosotros y quiere que nosotros empecemos a gobernar nuestra vida, a tomar decisiones sabias de acuerdo a la palabra de Dios, para que seamos verdaderamente sus discípulos, y al ser sus discípulos nos lleva a la libertad. Gracias a Dios por ese amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. ¿Y sabes dónde vas a empezar a enfrentar ese reto? Allá afuera. Escúchame, familia. El reto lo vamos a empezar a vivir allá afuera. Pero no se te olvide que Dios te dio voluntad. Dios te habla como nos está hablando hoy. Pero jamás Dios va a pasar por encima de tu voluntad. Dios respeta tu voluntad. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Allá afuera es donde tenemos que tomar decisiones para gobernar nuestra vida y empezar a poner las cosas como Dios manda. Es allá afuera. Aquí no. Aquí qué padre, aleluya y gloria a Dios, y yo no quiero salirme de aquí, pero allá te enfrentas. Escúchame, porque el mundo allá afuera no ha cambiado. La Biblia dice que el mal va a seguir aumentando y va a ser más peor. Así que no te puedo decir que allá afuera las cosas van a ser diferentes. Sigue el mismo sistema. Dios te empieza a hablar a ti para que tú cambies. Por eso Él le hablaba a su alma. Alma mía, bendice, obedece a Dios, agrade a Dios. Alma mía, todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Yo no puedo entregar otra vez mi cuerpo, porque mi cuerpo es parte del ser. El ser es cuerpo, alma y espíritu. Tanto le habla al alma como le habla al ser. Le estaba ordenando: adórale, agrada, bendice a Jehová. Seguir igual. No se te olvide que tú no tienes la vida comprada. Y es tiempo de tomar decisiones firmes, con convicción. Con convicción. Aunque las circunstancias no sean a favor tuya allá afuera, pero sé con convicción de decir: yo obedezco al Señor. Yo obedezco al Señor, y si me dio vida, estoy recibiendo un beneficio de Él para poder agradarle al Señor. Y cada momento y cada instante que Él te permite de vida es para que tú agrades al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, tus deseos, tu voluntad. Porque Dios nos está llamando a la santidad. Tenemos que luchar. Allá es la lucha para vivir en santidad. Y cada vez que peque, Señor, perdóname, perdóname y apártate. Pero seguir practicando el pecado, peligro, porque te lleva a ser esclavo del pecado. Yo no te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de santidad. Nadie es perfecto, pero sí podemos vivir en vidas santificadas y justas, no perfecto. Tenemos que convertirnos y en ser en personas justas. Y al ser una persona justa, estoy luchando para vivir en santidad. Dios jamás te está pidiendo perfección. Nadie es perfecto. Por eso es cada vez que peques, Señor, perdóname. Que tú veas que van cosas en contra de la voluntad de Dios. Ahí tienes que arreglar tus cosas. Pero ojo, peligro que estés practicando el pecado. Y por eso yo decía de la fornicación, porque muchos siguen
viviendo, teniendo una vida, una relación con una persona. Y no se te olvide que el sexo Dios lo creó y lo diseñó, pero dentro del matrimonio. Y disfrútalo dentro del matrimonio. Pero fuera no. Es fornicación. Y me convierto en esclavo del pecado. Dios nos está llamando a la santidad, hermanos. Los tiempos se van acortando. No sabemos cuándo va a ser. Pero Dios nos está llamando a una vida de santidad. Y eso te va a dar paz porque vas a vivir libre. Porque cuando vives libre estás en paz. Sí. No te estoy diciendo, escúchame, yo no te estoy diciendo que vivir en esa paz que Dios te da es estar exento de los problemas, ¿no? Pero en medio de los problemas tienes esa paz y tienes esa tranquilidad y sabes decidir.